Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, estamos reunidos nuevamente, como cada sábado, gracias a Dios, para compartir una palabra. Vamos a esperar un momento a que se sigan conectando los hermanos, a que entren, que se conecten, pero ya en un toquecito arrancamos. Voy a tomar un poco de agua. Y si les parece, comenzamos con una oración. Si están viendo de sus casas, si tienen a alguien a su lado, tómenlo de la mano y oremos. Padre, te damos gracias por este día más de vida, por este día más de bendición, por esta noche, si están viendo esto como estreno, en donde vos estás permitiendo que hablemos de tu palabra. Señor, te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento y que podamos ser transparentes, Señor, con lo que queremos transmitir. Te damos gracias por todo, te pedimos que nos instruyas, Señor, y que nos perdones si nos equivocamos y que bendigas a todos los que estén mirando, Señor. Te damos gracias por todo y te seguimos adorando. Gracias, Padre, te damos por este momento, por esta noche, Señor, en la cual podemos estar compartiendo de tu palabra, reuniéndonos una vez más, Señor, de manera virtual, porque tú así nos los permites, Señor. Te damos gracias por cada familia que está mirando esto en este momento, las que vayan a mirar después también. Te pedimos, Padre, que estés guiando nuestros pasos, que nos estés guiando y dando palabra de sabiduría, Señor, para compartir con nuestros hermanos, y te damos gracias por esta palabra, Señor, que primeramente nos ha hablado a nosotros. Gracias, Padre, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos. Lo primero que queremos mostrarles es simplemente mostrarles y luego vamos a empezar a debatir. Ya han visto que acá abajo en el graph dice la Gran Comisión, claramente vamos a hablar de eso. Pero queremos darle un enfoque evangelístico y misionero importante. Sin más, vamos a mostrarle una imagen que a nosotros nos interesa mucho compartírselas. Sabemos que nos van a seguir escuchando mientras ven la imagen. Acá lo que se ve es un mapa con diferentes puntos de grados. Uno dice grado 10 y el otro dice grado 40. ¿Querés explicarnos vos un poquito de qué se trata esto? Sí, esto es la conocida o la famosa ventana 1040, en la cual marca una franja de países que justo están dentro de los grados 10 y, los grados 40, y el grado 40 del planeta, que es una franja que simula ser como una ventana, en la cual muestra varios países en donde la evangelización o el evangelio ha sido poco conocido o nulo prácticamente. Y es una zona geográfica en la cual ha sido muy difícil la evangelización, y hay muy pocos misioneros, o por lo menos se conocen que hay muy poca actividad de misionar ahí en esos lugares. Son países también un poco difíciles, está como la India, China, y países que están relacionados con el Islam también. Sí. Y bueno, lo que queremos destacar acá en cierta forma es que se cree, ese nombre de la ventana 1040 fue dada por un misionero. Se cree que esa es la zona del mundo donde menos ha llegado el Evangelio. Y esas zonas incluyen lo que sería la parte norte de África, todo el Oriente Medio y prácticamente todo lo que es Asia. Entonces, acá estamos hablando de regiones hoy en día y con muchos años atrás, bien metidas en el tema de la cultura propia del lugar, que tienen religiones como el hinduismo, el budismo, Y el Islam. el islam, claro, y después alguna que otra cosa relacionada con las propias etnias o culturas del lugar, donde son tan centrados en lo suyo que no permiten, y en algunos lugares son realmente muy agresivos, llegar a evangelizar. Ahora, lo que nosotros queremos hablar es que esto, básicamente, todo el mundo, por supuesto, pero esto es parte de la gran comisión que Él nos ha encomendado. ¿Y de quién hablo? Hablo de Jesús. Y ahora vamos a arrancar directamente con el primero de los textos, que se encuentra en Mateo 28. Claramente los que ya lo habrán leído lo recordarán. Es la gran comisión. Vamos a ver entonces Mateo 28. Esperen que lo marco, así ya lo pueden buscar o se lo anotan, del 16 al 20.
Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, muchas gracias. Si vemos este texto, varias cosas hay que resaltar. Desde el inicio de la lectura vemos que los discípulos estaban yendo a Galilea. Si leemos un poco antes de Mateo, no lo vamos a hacer hoy, pero si leemos un poco antes, los capítulos anteriores, Jesús, mientras estaba vivo, les había dicho, previo a la crucifixión, de que después del resucitado, él ya les estaba aclarando, después del resucitado los veré en, en Galilea, les dijo. Entonces, bueno, ellos sabían, algunos dudaban, dice el texto, pero sabían que tenían que encontrarse con Jesús ahí. Esta parte de Mateo 28 es ya con un Jesús resucitado y manifestándose un montón de personas. Entonces, si bien algunos dudaban, que lo aclara acá el mensaje, y vamos a ver que en algunos otros textos también queda aclarado eso, fueron a Galilea y realmente se encontraron con Jesús ahí. Y lo adoraron y Jesús les dio un par de palabras. Entre esas palabras le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense que dice me es dada, así que Jesús nunca deja de reconocer que él vino como hijo de Dios y que Dios es el que da la potestad. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y eso es uno de los detalles interesantes, porque, y lo hablábamos antes de comenzar, ahora vamos a ver los demás evangelios. Qué importante es poder analizar este contexto de la Gran Comisión de Mateo 28 a la par con los demás evangelios para entender qué es esto de ir y hacer discípulos, porque pareciera de que es un mensaje de, bueno, créate alumnos, créense alumnos, así como yo fui su maestro, ustedes búsquense gente y cada uno tenga su grupo de 12. Y no es exactamente eso lo que Jesús les quiso decir. Cuando vemos los demás evangelios, el mismo contexto, la misma traducción de lo que pasó en el momento, que cada escritor vio algo distinto y cada escritor relata algo un poco distinto en cuanto a las frases de Jesús, ahí vamos entendiendo un poco más. Entonces queremos hacer ese paralelismo. Sí, y nosotros justo estábamos hablando antes de empezar esta transmisión de lo importante que era tener los 4 evangelios en la Biblia y poder leerlos hoy en día. No es que dijeron, bueno, vamos a dejar uno porque total los demás repiten más o menos lo mismo. No, es re importante tener los 4 evangelios porque los puedes ir cotejando y viendo qué fue lo que vio uno, qué fue lo que entendió el otro, qué fue lo que escuchó el otro y demás. Así que nada, eso está bueno y es re importante. Sí, y de hecho lo que vamos a tratar de ver es el final, porque Mateo 28 es el final de cada uno de los evangelios, cómo cada uno cierra este tema. Y de una u otra forma da sentado este tema. Y realmente es muy interesante. Ahora, una cosa más antes de pasar al siguiente evangelio, lo que a mí me llama la atención cuando dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, y cierra con esto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 o 3 detalles más. Primero dice a todas las naciones. Nosotros hicimos una pequeña investigación, pequeña, diminuta, pero una investigación al fin, respecto de si cuando habla de naciones se refiere a países, a repúblicas, a reinos. Y en realidad no, cuando habla de naciones se cree que la palabra original, lo tengo anotada acá para no equivocarme, es etne, está hablando de etnias. Hoy en día seguro que las definiciones de esas palabras son diferentes a aquella época, seguro. Pero fíjense que, por ejemplo, la nación judía fue nación judía desde el inicio, sin antes de llegar a ser un país reconocido, que eso, a ver, el Estado de Israel fue hace muy poco, si uno se pone a pensarlo. Ahora, la nación judía en cierta forma, y Palestina, ni hablar, o sea, hay muchas diferencias que se van marcando dentro del origen con lo que es ahora, y claramente este mensaje es hacia el origen, que se va replicando en el ahora, pero tenemos que entender cuál es la palabra original.
Entonces se cree de que no estaba hablando de naciones como hoy nosotros políticamente entendemos, por ejemplo la nación argentina, sino que hablaba de etnias. Y en ese sentido, si lo entendemos como etnias, podemos hacer la siguiente conclusión. Naciones como países en el mundo hay alrededor de 200, es un promedio, pero etnias se cree que hay más de 16.000, al menos más de 15.000 contadas supuestamente hay. Entonces, el mensaje de la Gran Comisión se hace mucho más grande, se hace mucho más extenso y se hace mucho más difícil, porque no es lo mismo mandar, por ejemplo, a un misionero a China a ir a evangelizar, porque decimos, bueno, mandamos uno a China y uno en China le va a hablar a todos los chinos y va a alcanzar, ya tenemos cubierto una nación, sino de que se cree que en China hay alrededor de 500 etnias distintas. Entonces, dentro de la propia nación, como hoy la conocemos como nación, hay un montón de naciones como la Biblia lo conoce. Entonces, nuestra llegada tiene que ser hacia mucho más. Se cree, por ejemplo, otro ejemplo, en India, según habíamos visto, hay más de 1.000 etnias distintas. Entonces, un misionero no va a poder predicarle a todas las etnias distintas. Porque nosotros no hemos anotado acá, pero recuerdo una expresión de Pablo donde él decía, para los judíos me dice judío, para los gentiles me dice gentil. A los pobres. Claro, entonces, en ese sentido, lo que Pablo da a entender en ciertas formas es que él fue dejando de lado quién era y sus libertades para poder, en cierta forma, sin pecar, sin entrar en ningún tipo de condenación ninguna, para poder entrar en la vida de los demás que tenían una manera de llevar distinta. De hecho, lo hizo muy bien cuando fue a Atenas, cuando se puso a discutir con griegos y con filósofos del lugar, que él no es que fue y dijo, bueno, la verdadera religión la tengo yo y les cuento cuál es. Dijo, paseando por el lugar, dijo, veo que ustedes tienen ahí, que adoran un lugar, una estatua, o no sé si una estatua o qué, de un dios no conocido. Y con eso fue como que entró, o sea, él tuvo que ir, tuvo que conocer el lugar, tuvo que conocer sus costumbres, tuvo que ver qué es lo que a ellos les llamaba la atención, que en su momento ellos es como que le gustaban ver cosas nuevas o escuchar cosas diferentes, y Pablo los pudo enganchar por ese lado y les dijo, bueno, ustedes el Dios que adoran, que dicen que es el Dios no conocido, es este que yo les digo que es, el que creó el cielo, la tierra y demás. Sí, de hecho el texto dice de que muchos no le creyeron porque él empezó a hablar de la resurrección y los griegos no creían en eso, pero algunos sí. O sea, el texto termina de que algunos fueron convertidos gracias a esa palabra. Entonces, no es en vano este esfuerzo, digamos. Y Pablo es el gran ejemplo del misionero. Él toda su vida la dedicó a misionar. Y desde que se convirtió en Pablo, digamos, toda la vida lo dedicó. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo. Ahora, lo que hablábamos de la India, por ejemplo, la persona que vaya y que se meta dentro de una etnia para tratar de evangelizarlos, va a estar en una etnia, pero no va a estar en las demás, porque de hecho es muy difícil ingresar y demás. Entonces, si hay 1.000 etnias distintas, con mandar un misionero a la India no alcanza. Y un detalle que no sé, perdón, hizo ruido la banqueta, lo aclaro por las dudas. El, el detalle es el siguiente, no lo teníamos anotado, pero esto tiene que ser claro. Los que somos maduros en el mensaje lo vamos a comprender. Necesitamos de iglesias que envíen, necesitamos de gente que vaya, necesitamos de gente que si bien no vaya los prepare, y necesitamos de aquellos hermanos pudientes que digan yo no voy a ir, pero te doy el dinero o le doy el dinero a la iglesia para que pueda mantener un misionero, porque no es gratis el viaje a China, no es gratis el viaje a la India, y muchas veces no se pueden mantenerse. Gente que va con poco conocimiento del idioma a algún lugar y necesita de que lo sostengan. Entonces, ¿a qué queremos ir con esto que estaba como fuera de debate, fuera del tema? Necesitamos tener un concepto
diferente del que hoy en día tenemos. Y tenemos que apoyar a los misioneros porque los misioneros son aquellos que están cumpliendo efectivamente con la gran comisión, que de hecho es lo último que dijo Jesús antes de irse. Sí, y perdón, no solamente poder apoyarlos de manera económica y las iglesias que los pueden enviar y demás, sino también apoyándolos en oración, que eso es muy importante, porque a los lugares a donde van, a las personas que van a predicarle, no va a ser fácil, o sea, la lucha espiritual está constantemente, más cuando uno está sirviendo al Señor y nosotros lo sabemos eso. Sí. Más me imagino estando en un lugar desconocido, con gente que uno no conoce y sabiendo que se mueven cosas muy pesadas por cualquier lugar, digamos. Así que el estar en oración también por las misiones, eso es bastante importante. Sí, y un detalle más, si seguimos, recién vamos un texto y no queremos atrasarnos, pero yo recuerdo una vez fui a dar una conferencia a una iglesia, creo que vos me acompañaste, y nos habían contado de que ellos estaban preparando a profesores de inglés, no para que vayan a misionar, sino para que la iglesia dé un curso de inglés para aquellos que quieran ir a misionar. Entonces, si bien no estaban yendo a misionar, no había una persona específicamente que estaba yendo, ni la iglesia actualmente estaba enviando, sí se estaban preparando. Y eso es una parte que a veces uno se olvida, porque uno dice, no, me levanté con el deseo de misionar. Y a veces estás totalmente desamparado en cuanto a conocimientos, en cuanto a apoyo y demás. No, 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 una iglesia seria debería fortalecerse en la preparación, para que cuando venga el llamado estés listo. Claro. Entonces, la verdad nos gustó, nos pareció muy, muy interesante. A mí me encantó saber de que hay una iglesia que les está enseñando inglés, que uno dice, no, pero eso no tiene nada que ver con Dios, con el Evangelio, eso es algo humano. No, no, pero realmente le puedes encontrar la vuelta y puedes hacerlo de utilidad para el Señor. Que aprendan otro idioma puede servir para que aquellos chicos que sienten el llamado vayan a misionar, por ejemplo. Entonces, qué bueno. Ahora vamos a ver Marcos. Marcos 16 es el cierre de Marcos. Marcos hace un cierre muy parecido a Mateo y queremos dar este paralelismo con las versiones. Vamos a ver qué dice. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Bien, como vemos es el cierre de Marcos. Muy interesante todo lo que dijo y muy parecido. Vamos a hacer el paralelismo, yo les voy a contar porque lo tenemos anotado, el paralelismo y realmente me parece muy interesante. El Marcos dice, ir por todo el mundo a predicar. Y dice, ¿predicar a quién? Dice, a toda criatura. Cuando leemos Mateo, habíamos dicho que Mateo hablaba de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces acá ya tenemos el vínculo. ¿Para qué vas a hacer discípulos? En realidad es para predicarles. ¿Y cómo haces discípulos a todas las naciones? Es predicándole a toda criatura. Se va enlazando, digamos, esta cuestión. Lo importante no es hacer discípulos porque sí, que sean tus alumnos, tus seguidores, sino de que vos les prediques, que ellos crean en la salvación por medio de Jesucristo y sean salvos por medio de eso. Porque después, lo que sigue haciendo en el paralelismo, Marcos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dos pasos importantes. El que creyere y fuere bautizado. ¿Para qué querrían Mateo, por ejemplo, hacer discípulos si no creen en Jesús y no son bautizados? Entonces, se va viendo todo el paralelismo. ¿Qué dice Mateo en esa misma parte? Él dice, bautizándolos en el nombre del Padre
del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si bien Mateo no es tan claro el mensaje, es hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Marcos lo que dice es ir por todo el mundo a predicar a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Le agrega la salvación incluso en eso. No queda tan frío en esto de hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que además el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muy interesante. Ahora, ella leyó, mi esposa, en Marcos 16, versículo 18, Ujú. donde hablaba, bueno, ya desde el 17 estaba diciendo que habían señales que iban a seguirlos y iban explicando un montón de A los cosas. que creen, sí. Claro, los que creen. Y en el 18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño y demás. Eso se tiene que leer porque hay un punto y coma después, se tienen que leer como en conjunto, o sea, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, son ambas cosas, o sea, tomarán, veamos el final, dice, tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño. O si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Esa es la conclusión. Hay un ejemplo claro de que esto se cumple, y esto es para todos, porque es para todo aquel que cree, le seguirán estas señales. Eso es lo que da a entender Jesús cuando lo cuenta, y es relatado acá en Marcos. Hay un ejemplo claro en Hechos. Vamos a leerlo rápidamente, son solamente 2 versículos. Es Hechos 28, también cerca del final de Hechos, versículos 5 y 6. Veamos lo que dice. Perdón, Hechos 28, acá el 5 y el 6 dice. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Bien, entonces, acá lo que ocurre, por si no conocen la historia, es Pablo que creo que en ese momento se acercó al fuego para algo y apareció una serpiente y lo picó. La historia cuenta de que es una víbora. Nosotros por las dudas buscamos a ver si, porque en Marcos habla de serpiente, acá habla de víbora, si eran lo mismo o no. Y sí, efectivamente, serpiente es un género y víbora es una especie. O sea, dentro de las serpientes están las víboras y las culebras. Víbora y culebra no son lo mismo, pero ambas son serpientes. Entonces, cuando Jesús dice, tomarán en la mano serpientes y no le hará daño, o si bebieren cosa mortífera no les hará daño, se cumple y se va a cumplir en nosotros cuando Pablo, sin querer, se encuentra con una víbora y ésta lo pica. Y la Sí. gente lo mira y cree que se va a morir, cree que se iba a hinchar y que se iba a morir. Y no pasó, no pasó. Esto es milagroso, es increíble lo que ocurrió con Pablo, pero bueno, casualmente son las señales que seguirán a los que creen. Y acá hay otro detalle que también no lo hablamos, pero justo me llamó la atención, porque después en el versículo 18 del capítulo 16 de Marcos, dice en el final, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Además de que, bueno, si lo picare una serpiente, no le pasará nada. Porque después en Hechos 28, después de leer esto de que al final a Pablo no le sobrevino ningún mal, unos versículos apenas más adelante, en el versículo 8 dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, era el lugar donde Pablo había estado hospedado, digamos. Dice, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Bien, entonces estas señales seguirán a los que creen. Sí. Y también esto, como decía, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Claramente se nota de que Pablo era un enviado por Dios y él estaba cumpliendo con, si no me equivoco, son 4 de los propósitos de lo que venimos leyendo. Él creyó, él fue bautizado, esto lo vemos mucho antes en Hechos, no lo vamos a ver hoy, él creyó, él fue bautizado,
el por consiguiente fue salvo, porque lo dice Marcos, dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero son tres cosas distintas. El que creyó fue bautizado, por consiguiente fue salvo y estaba cumpliendo con la gran comisión. De hecho, si vamos de nuevo a Marcos, el título de Marcos 16:14 es Jesús comisiona a los apóstoles. Entonces, esto es versión Reina Valera, seguramente hay otro título en la versión que ustedes tengan para leer, pero es interesante porque entonces decimos, Pablo fue un creyente, fue bautizado, o sea, creyó, fue bautizado, fue salvo y estaba cumpliendo con su comisión, o sea, él había sido comisionado y todos somos comisionados, todos nos quedamos con estas últimas palabras de Jesús. Es justo antes de la ascensión. Entonces, Jesús murió, resucitó y cerró su propósito con estas palabras. Jesús comisionó a los apóstoles. Y eso es lo que queremos resaltar. Y Pablo pudo sanar enfermos y pudo beber cosas mortíferas o ser picado por una serpiente y no morir, justamente porque estaba cumpliendo con todo. Él creyó, se bautizó, fue salvo y estaba cumpliendo la gran comisión. Y ahí es donde se produjo todo. Todo es interesante para tenerlo en cuenta, porque a veces también nos preguntamos por qué no pasan algunas cosas que están escritas y quizás no estamos cumpliendo con todo también. Para pensarlo simplemente. Entonces ya vimos Mateo, vimos Marcos, vimos Hechos, y ahora vamos a leer qué dice Lucas, otro de los evangelios. Vamos a Lucas 24, versículos 47 al 49. También el final de Lucas. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bien, muy interesante lo que dice Lucas, porque Lucas agrega algo más. Ahora vamos a ir mencionando detalles muy interesantes de Lucas y cuando vayamos al siguiente texto va a ser más interesante aún. Pero agrega dos cosas Lucas. Él agrega el texto donde dice, creo que en el 47, el arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, eso no estaba en Mateo y en Marcos, según lo que veníamos leyendo. Mateo y Marcos hablaban de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Marcos decía, ir por todo el mundo a predicar a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero Lucas le agrega de que aquel que creyere y fuera bautizado necesitaría de un paso previo, que es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces es muy interesante porque nuevamente vuelve a cerrar. No es que yo voy a ser alumnos y soy el gran maestro y punto, y los bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no me preocupo demasiado de que crea y sea bautizado, sino que simplemente sea bautizado. Porque con Mateo no me termina de cerrar la historia. Con Marcos es un poco más claro, ir por todo el mundo, la encomiendas a todo el mundo, a predicar a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Se agrega la salvación en ese texto, pero se agrega la necesidad de que crea. Y en Lucas se agrega la necesidad del arrepentimiento y el perdón de pecados. Te pido que leas de nuevo el 47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bien, fíjense, Jerusalén tampoco es un país, entonces en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. A ver, perdón, un detalle. Me sonó una alarma, vamos a hacer la prueba de sonido que siga bien. Por las dudas. Vamos a continuar, mil disculpas. Ahora, de nuevo, Lucas resalta esto de que se predicase en su nombre. Ojo también si se predica en otro nombre. Fíjense cómo vamos sumando un montón de cuestiones a la hora de evangelizar, a la hora de misionar. Todos tenemos esta responsabilidad para transmitirles. Y uno de los detalles más que queremos hacer
mención es que él dice en Lucas, si no me equivoco, en el 49, ¿sí? Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Y cuando dice yo enviaré la promesa de mi Padre, es muy interesante, porque después cuando leemos el texto siguiente, esto se replica, se vuelve a mencionar. Y ya vamos a ir entendiendo un poco qué tiene que ver con la promesa del Padre. Quiero hacer una mención, un detalle nada más, porque veo que acá cita algo y casualmente es lo que vamos a leer después. Así que perfecto. Justo vi una referencia en la Biblia que no la habíamos visto antes, pero casualmente es lo que vamos a leer ahora. Así que ahora vamos a ir a Hechos 1, del 4 al 9, y quiero hacer una aclaración muy interesante ya para empezar. Hechos fue escrito por Lucas, sí, el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas. Entonces, de hecho, Lucas, si ustedes leen Hechos 1.1, no lo vamos a leer ahora, él arranca diciendo, en el primer tratado yo conté tal cosa, ahora vengo a contar esto. Entonces, Lucas lo que hizo fue, si bien podrían ser cartas, porque le escribía, creo que en Hechos le escribe a Teófilo, por lo que veo, si bien podrían ser cartas, lo que hace Lucas es dividir la historia de Jesús. Lucas era como en cierta forma, testigo ocular de lo que iba pasando, testigo fiel de las cosas que iban ocurriendo, y lo que él cuenta es, en Lucas, específicamente el Evangelio según San Lucas, la historia desde la existencia de Jesús, los últimos 3 años de vida de Jesús, lo cuenta Lucas, y luego acompañando a Pablo en todas sus travesías, en todas sus misiones, él escribe los hechos. Entonces es muy interesante porque a veces no se sabe, digamos, no nos ponemos a pensar de que en realidad son 2 tratados, porque él mismo lo cuenta de esa manera, si no, no lo diríamos así, son 2 tratados, Lucas y Hechos. Tranquilamente se pudo haber llamado Lucas, primera Lucas, segunda Lucas, o primera de Hechos, segunda de Hechos, como para usar la misma forma de llamar a las cartas o a los libros en la Biblia. Pero Lucas y Hechos. Lucas fue el primer tratado, Hechos fue el segundo. Interesante para que lo veamos de esa forma. Ahora vemos que dice Hechos 1, del 4 al 9. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bien, muchas gracias, esposa mía. Por las dudas les contamos, no lo aclaramos al principio, pero esto está grabado, lo estamos transmitiendo ahora. Pero bueno, hace un par de semanas que hemos tomado la decisión de grabarlo en la semana y estrenarlo directamente los sábados a las 10:30 de la noche. Por las dudas lo aclaramos, por si están escribiendo en los chats y no los hemos leído, justamente es porque está grabado, pero les agradecemos por haberse quedado hasta ahora. Ya estamos cercanos al cierre, así que quédense un poquito más y ya terminamos. Si escucharon bien lo que estábamos hablando en Hechos y lo que mencionábamos antes, es que el final de Lucas, si fue escrito por el mismo autor, el final de Lucas que veníamos leyendo en Lucas 24, es, mejor dicho, el inicio de Hechos es la continuación del final de Lucas. El final de Lucas no es un cierre, sino de que efectivamente sigue luego contando la historia en Hechos. Cuando vuelve a arrancar, porque claramente
No era un libro dividido en dos, sino que fueron dos tratados distintos, distintos escritos en diferentes momentos. Cuando vuelve a arrancar a escribir Lucas en Hechos 1, vuelve a relatar el final de Lucas 24. Y eso es lo que acabamos de leer. Y entonces esos tres detalles quería resaltar. El primero, que es el segundo tratado de Lucas. Lo segundo que quería resaltar es que vuelve a mencionar, nosotros en Lucas ya lo habíamos leído, y él les dice, yo enviaré la promesa. ¿Por qué lo repite? Porque bueno, volvemos a decir, como Lucas vuelve a escribir, rememora lo último que había escrito en el tratado anterior y lo vuelve a decir acá. Dice, yo enviaré la promesa, y ahora vamos a hablar sobre esa promesa. Y lo último que dice es, seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y esto de seréis testigos también es justamente tener en cuenta todo lo que veníamos leyendo antes de la Gran Comisión, en Mateo, en Marcos y en el mismo Lucas. En esto de ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir a toda nación, ir a toda criatura, predicar en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Todo eso es además por el comportamiento y por el ir, justamente es seréis testigos hasta lo último de la Tierra. Y comenta en realidad regiones cercanas y cada vez las va alejando más y termina diciendo y hasta lo último de la Tierra. Como diciendo, les va a corresponder a ustedes, una vez que terminen de predicar en todos los lugares que yo mencioné, continuar hasta el final, hasta lo que descubran, hasta lo que falte descubrir, hasta lo que falte llegar al Evangelio, eso les corresponde a ustedes. Hasta la última faz de la tierra. Claro. Y les habíamos dicho que íbamos a resaltar cuando hace mención de la promesa. Lo menciona en el final de Lucas, lo vuelve a mencionar en el principio de Hechos. ¿Y qué es esto de la promesa? Esto de la promesa lo podemos ver en Mateo. Un solo versículo vamos a mostrar. Seguramente se resalta en otros lugares, pero mostramos este simplemente. Mateo 3:11, veamos lo que dice. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bien, fíjense de que acá el que está hablando es Juan el Bautista, porque él está, digamos, dando voces de profecía de Jesús. Pero en el final de Lucas y en el principio de Hechos, el que habla es Jesús, diciendo de que esta promesa la había dado él mismo. Bueno, perfecto. Seguramente en otro momento Jesús le habló a sus discípulos y diciéndoles que van a recibir poder. Después en Hechos lo vuelve a repetir, pero seguramente en parte del Evangelio Jesús les habló diciéndoles que ellos, gracias a él, iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Pero acá lo está aclarando, este es el inicio de la promesa, si se quiere, o al menos el detalle que nos gustó mencionar, cuando el mismo Juan el Bautista, predicando la venida de Jesús, dice esto, de que yo a la verdad los bautizo en agua, dice, pero, a ver, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y bueno, toda la compañía de Jesús mientras él estuvo en la tierra, él era el mismo poder y sobre él y en nombre de él se hacían todas las cosas. Pero cuando él se fue, que es lo que vamos a leer en Hechos, o mejor dicho, lo que ya hemos leído en Hechos, él dice, yo me voy, pero les voy a dejar a alguien que no solo va a ser un consolador, sino que va a ser aquel que les dé el poder para poder, valga la redundancia, ir a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y por medio de ese poder van a venir señales, las cuales los van a seguir a ustedes y creen. Entonces es muy interesante cuando vamos uniendo todo, cuando vamos uniendo absolutamente todo. Pero es muy interesante esto del bautismo en Espíritu Santo y fuego, y es lo que ocurre después, cuando, bueno, ya hemos leído Hechos, pero los invitamos a volver a leerlo, sobre todo Hechos 1:8, los invitamos a volver a leerlo. Vamos a leerlo de paso para 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Perfecto.
Está ahí, buenísimo. Entonces, fíjense qué interesante, porque esto ya lo venía anunciando Juan el Bautista, seguramente Jesús lo ha hablado con sus discípulos en su momento, y después en Hechos lo deja muy claramente. Dice, yo me voy, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y, em, y bueno, dice, y me seréis testigos, y en todos los lugares hasta el último de la tierra. Muy interesante, realmente. Ahora, vamos a continuar porque nos falta leer el Evangelio según San Juan y ya queremos ir cerrando. Ahora, Juan es muy interesante, muy, realmente, verdaderamente muy interesante. Pero el detalle de Juan es que Juan cuenta la historia desde otro lugar. Juan cuenta la historia desde el amor, en cierta forma, que se tenía con Jesús un amor único, especial, un amor obviamente de un discípulo hacia su maestro. Pero muy lindo, muy dulce. Él cierra Juan en su escritura con otra versión, no termina de contar exactamente lo mismo que los demás evangelios, pero nosotros le queremos dar ese cierre y queremos dar ese paralelismo para que vean de que todo tiene que ver con todo, que todo está conectado con lo que veníamos diciendo. Entonces, simplemente para cerrar, hablamos de que un Jesús resucitado se encuentra con los discípulos en Galilea y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es Mateo. Después en Marcos les dice más o menos lo mismo, id por todo el mundo a predicar a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es Marcos. Cuando vamos a Lucas, Lucas suma el tema del arrepentimiento y perdón de pecados, y que enviaré la promesa. Eso es Lucas. Cuando vamos a Hechos, en Hechos nos encontramos, bueno, y también el tema de las señales que seguirán a los que creen. Ahora, cuando nos vamos a, eso estaba en Marcos, lo de las señales. Cuando nos vamos a Hechos, según lo que habíamos visto, vuelve a mencionar el tema de la promesa y hace el detalle de que seréis testigos hasta lo último de la tierra. En cierta forma yo me imagino que les dice seréis testigos del poder, seréis testigos del Espíritu Santo, seréis testigos de la obra de Jesucristo por medio de ustedes hasta lo último de la tierra. Y ahora llegamos a Juan. ¿Qué es lo que dice Juan en el cierre de su palabra? Y esto realmente es lo que me impacta, porque es su cierre, pero es muy distinto a todo lo que veníamos leyendo. Veamos. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bien, por las dudas lo mencionamos, sé que está en pantalla, pero no lo dijimos, es Juan 21-25, lo que acabó de leer mi esposa. Y fíjense qué interesante, porque es el cierre. Juan termina con esto. Dice, todo lo que hizo Jesús, yo lo estoy parafraseando, todo lo que hizo Jesús no podría ser descrito ni en todos los libros de la tierra. O sea, no podrían alcanzar, si se escribiera, todo lo que hizo Jesús, realmente todas las obras que Jesús hizo en la tierra mientras estuvo. Eso uno se pone a pensar y dice, wow, qué loco, cómo es increíble todas las obras que hizo Jesús, al punto tal de que si se tendrían que contar una por una, que era lo que decía Juan con lo que decía mi esposa, una por una, no alcanzarían los libros de la tierra para contar todas las obras que él hizo. Ahora, ¿por qué cerramos esta parte de la predicación, del estudio con esto? Y si estamos hablando de la Gran Comisión. Porque si nos vamos unos pasos atrás, este es el cierre que da Juan. Él no habla de todo lo demás de la Gran Comisión como si los demás evangelios. Este es el cierre que da Juan y termina su evangelio. Pero cuando nos vamos unos capítulos atrás, cuando nos vamos a Juan 14-12, es muy interesante las palabras que salen de ese versículo, pues son palabras de Jesús. Veamos qué es lo que él dice. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bien, es muy interesante esto que dice Jesús ahí, porque hay dos o tres detalles importantes. Dice,
el que en mí cree. Nosotros ya veníamos leyendo la Gran Comisión de que hay que predicarla, hay que hacer discípulos, bautizándolos, y en Marcos claramente dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Lucas dice, predicando en el nombre de Jesús el arrepentimiento y perdón de pecados. El que creyere. Y eso es muy importante, el que creyere. Y Jesús en Juan dice, el que cree en mí, vamos a leerlo de nuevo. Dice, ¿en cuál estábamos, mi En el cielo? 12. En el 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Fíjense qué detalle, o sea, Juan termina su evangelio diciendo, es imposible contar la cantidad de obras que hizo Jesús en la tierra. No alcanzarían los libros para describir una por una cada una de las obras que Jesús hizo. Y Jesús unos capítulos antes, en vida, él estaba diciendo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces digo, wow, porque si no alcanzarían los libros para escribir y describir una por una todas las obras que Jesús hizo, y cada uno de nosotros, si creemos en él, podríamos llegar a hacer lo mismo. Y cierra con esto que es aún más interesante. Dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Digo, qué increíble la verdad que Dios nos dé esta posibilidad de hacer obras incluso aún mayores que el Hijo de Dios. Pero esto nos debería como hacer un estallido en nuestra mente, porque uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser de que Jesús eh, hizo tantas obras que no podrían ser contadas una por una, porque no alcanzarían los libros del mundo para describirlo, y nosotros vamos a hacer cosas aún mayores? Nosotros vamos a hacer esas obras y aún mayores. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que no lo hacemos, en cierta forma. ¿Cómo puede ser que hayan pasado 2000 años hasta ahora y hayan etnias que todavía no hayan sido predicadas? Que hayan etnias que todavía no conozcan sobre el Evangelio, que no conozcan sobre Jesús, que no conozcan sobre el arrepentimiento y perdón de pecados, que no conozcan sobre qué es esto de creer y ser bautizado para poder ser salvo. Eh, es como que llama la atención si nosotros podríamos hacer aún cosas mayores, aún obras mayores. Sí, no, y esto es interesante el mencionarlo porque hay muchas personas que todavía creen de que ciertos milagros y ciertos dones que nos da el Espíritu Santo eran para esa época o eran para ese tiempo, que las sanidades se daban solo en esos momentos, en la época de Jesús, o a lo sumo, como mucho, en la época de los apóstoles, de los hechos. Y no, acá en ningún momento dice que esto se va a terminar en algún momento. No, no dice que llegado cierto límite temporal, las personas van a dejar de poder dar estas señales para los que creen. Y acá en Mateo 28, en el último renglón del versículo 20, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no dice que va a estar con nosotros hasta un tiempo determinado o hasta que estuvieron los apóstoles y después fallecieron los apóstoles y hasta ahí se quedó. No, acá dice hasta el fin del mundo. O sea, hasta que Él venga a buscarnos todas estas señales para los que creen, los que son bautizados, los que se arrepienten y demás, todo lo que fuimos viendo a lo largo de todos esos evangelios es para todos nosotros hoy en día. Es para ahora, estas señales las podemos hacer ahora. No, no era para ese tiempo solamente, dice hasta el fin del mundo. Sí, lo único que tenemos que hacer es creer. Aquellos que ya creímos y fuimos bautizados, bueno, tenemos que ver a ver qué sigue. Si creemos que somos salvos por haber creído, porque, a ver, somos salvos por gracia, pero esa gracia hay que creerla. Si uno no cree, no tiene demasiado sentido. Entonces, somos salvos por gracia por medio de la fe, y la fe que es creer. Algo que no se ve, es tener la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo creo y me bautizo, es lo que dice Marcos, no estamos haciendo nueva doctrina ni nada por el estilo,
somos salvos por gracia, pero los pasos son creer y bautizarse, y por ende somos salvos. ¿Qué sigue después? Lo que sigue es la gran comisión. Lo que sigue inmediatamente es la gran comisión. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y está bien, no todos vamos a salir a misionar, pero ¿qué rol estamos teniendo para que se cumpla las últimas palabras de Jesús? No sé si notaron el detalle, pero Lucas lo dice muy bien, Marcos lo dice muy bien, Hechos lo cuenta muy bien. Cuando terminó de decir esas palabras, en ese instante, dice Hechos, fue arrebatado y llevado hacia el cielo, ascendió. Entonces, ¿cómo no vamos a poder cumplir las últimas palabras de Jesús en la tierra? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que queda para todos? Así que bueno, los dejamos con eso, pero obviamente no es un golpe duro, digamos, a nuestro ánimo, sino pensar en lo que leímos de Juan. Juan dice, Jesús hizo tantas cosas que no se pueden llegar a explicar. No alcanzarían los libros para contar todas las obras que hizo. Y el mismo Jesús capítulos antes dijo, si ustedes creen en mí, las obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores. Entonces, creamos y comencemos a actuar. ¿Oramos? Sí. Tomen de la mano que tengan a su lado, al que tengan a su lado, y oremos. Padre, te damos gracias por este día más de vida, por este día más de bendición, por esta noche, si es que están mirando el estreno, Señor, en YouTube. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, te damos gracias por la palabra que nos has dado, y te pedimos perdón si en algún momento nos hemos equivocado, pero realmente queremos adorarte, queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor, y ser de bendición también para aquellos que están mirando, y poder traer un poco más de luz y conocimiento, Señor, respecto de tu verdad. Te damos gracias, Padre, por todo y te seguimos adorando. Gracias, Señor, por esta que es tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos estés dando entendimiento para poder guardarla en lo profundo de nuestro corazón, Señor, y también poder ponerla por obra. Te rogamos, Padre, por todas las misiones, te rogamos por los países que aún no ha llegado el Evangelio, Señor. Te rogamos por cada misionero, por las familias, Señor, enteras que viajan para poder misionar a diferentes lugares, a diferentes etnias, Señor. Te rogamos por sus vidas, por los lugares a donde ellos van a ir a hablar también. Te rogamos por cada uno de los que tengan el llamado de salir a misionar, Señor, que tú los estés fortaleciendo, que tú los estés guiando, Señor, con tu Santo Espíritu. Y te pedimos también, Señor, que bendigas a cada familia que está mirando este video en este momento, Señor, que tú los guardes, que tú los guíes, y te rogamos por sanidad también por nuestro país y por todas las naciones, Señor, también. Gracias, Padre, te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, le damos gracias a todos por haberse quedado. Les vamos a volver a mostrar la imagen porque es muy interesante. Esto que están viendo ahí es la famosa ventana 1040. Básicamente es gran parte de África, todo Asia, el Oriente Medio. Si nos ponemos a pensar, estamos hablando de un tercio de la población mundial, y casualmente África, Asia, China, la India, todo lo que eso engloba, son los países donde tienen mayor tasa de natalidad en el mundo. Entonces, estamos hablando de lugares en donde mucha gente nace, crece y vive. Toda esa gente hoy en día, no digo toda, pero bueno, la gran mayoría de esa gente no conoce el Evangelio de Jesucristo. No se le ha sido enseñado, no se le ha sido revelado lo que Jesús vino a hacer a la tierra por nosotros. Y es increíble porque pasaron 2000 años con toda la tecnología y no ha llegado, al menos el conocimiento específico. La predicación en su nombre y poder hablar del arrepentimiento y perdón de pecados y lograr de que aquel que cree y sea bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo logre ser salvo y comience la gran comisión ahí y comience a misionar desde adentro. Eso todavía falta mucho. Así que les dejamos ese mensaje para que ustedes lo analicen por su propia cuenta y pensemos realmente que hay realmente mucho por hacer. Nuestra iglesia tiene este lema, que es de que las misiones se hacen con los pies de los que van
con las iglesias que los envían, con las rodillas de los que oran, que mi esposa lo dijo y es muy importante la oración, y con las manos de los que envían. Entonces, todos podemos ayudar en cierta forma. Ya habíamos hablado, si estuvieron desde el principio lo habrán escuchado, hay iglesias que enseñan idiomas a sus fieles, digamos, a los que se congregan ahí, por si alguno siente el llamado y ya tiene preparado otro idioma para poder salir a misionar y hablar. Qué interesante, qué lindo eso, hay tanto por hacer. Y los hermanos que sean pudientes y que no saben por qué Dios les da tanto, bueno, ayuden en las misiones, ayuden a sostener un misionero, que es algo realmente importante y es parte del mandato de Dios. Todos podemos hacer algo en esto y todos estaríamos cumpliendo con el llamado. Así que bueno, eso es todo. Dios los bendiga mucho, gracias por haberse quedado y los despedimos con la imagen directamente del mapa. Dios los bendiga.